Vamos a ver el análisis descriptivo de datos cuantitativos para no matemáticos. En primer lugar, recordemos que la población es el conjunto de todas las fuentes de datos y que la muestra es una parte de esta población. Las variables son características cambiantes y cuantificables del objeto de estudio, que se pueden medir con unas escalas que varían según el grado de precisión con que cuantifican a las variables. Hay variables cualitativas cuyos valores son cualidades, es decir, palabras. Estas variables se dividen en nominales, sus valores son nombres, y ordinales, sus valores son nombres, pero que tienen un orden. Ejemplo de la primera, ciudad de nacimiento, no sé, Pereira, Los Quebradas, Manizales, Cartago. Estos son solo nombres. Ordinal, ejemplo, estrato socioeconómico. Son palabras, pero tienen un orden. Nivel de gusto por un deporte, que puede ir desde nada hasta muchísimo, entonces también tienen un orden. Palabras con un orden. Las variables numéricas, en cambio, sus valores son números y se dividen según la secuencia de datos en discreta, solo números enteros, o sea que se cuentan, por ejemplo, número de goles. Una persona puede haber metido 2, 3, 4 goles, pero no 2,5, porque ese medio es o no es, no combina. En cambio, la continua incluye números enteros y decimales, es decir, se miden. ¿Qué es medir? Comparar con un patrón. Ejemplo, el peso. Se compara mi peso con 1 kilo. Entonces, ¿cuántas veces peso yo en relación con ese kilo? 70 veces, 71, 59. Y otra opción es según el punto cero, que se dividen en intervalares, en que el cero es convencional, es decir, no implica la ausencia de la característica, sino que es un punto que se define por alguna razón. El ejemplo típico es la temperatura en grados centígrados, en que cero no es ausencia de calor, de movimiento de las moléculas, sino que cero es el punto donde el hielo se convierte en agua líquida y 100 es donde el agua líquida se convierte en vapor. Por tanto, tiene números negativos que llegan hasta menos 273 grados centígrados, que sería el cero absoluto ahí sí. Y de razón es cuando el cero es absoluto. Por ejemplo, la velocidad de un carro. Si está en cero es porque el carro está quieto. Análisis descriptivo entonces. Para variables cualitativas se utiliza la moda, que es el valor que más se repite. ¿En qué transporte van más los estudiantes de la universidad? Tal. O porcentaje. ¿Cuánto porcentaje va en bus? ¿Cuánto porcentaje va a pie? ¿Cuánto porcentaje va en carro? Etcétera. Variables numéricas. Para describirlas se utilizan dos tipos diferentes de medidas. La de tendencia central, que es la estimación del punto central alrededor del cual se agrupan los demás datos. Si un estudiante le pregunta a otro, ¿cómo te está yendo? Y el otro responde, 3143291849, ¿cómo le está yendo? Entonces, es difícil saber por qué la mente no puede pensar en muchos datos al mismo tiempo. Si dijera 3,4 en promedio, entonces sí sabríamos cómo le está yendo. Entonces, para entender los datos necesitamos resumirlos con su punto central. La media entonces es el promedio aritmético. Se suman todos los valores y se divide el total entre el número de datos. La media muestral es de esta manera, en que está este símbolo que se llama X barra, que es igual a la sumatoria de todos los datos, de todos los valores, es decir, de todas las X, dividido entre el total de datos, entre el tamaño muestral.
Si es la media poblacional es exactamente igual, lo que cambia es que las letras latinas se reemplazan por letras griegas. La mu es igual a la sumatoria de todas las x dividido entre n mayúscula. Ejemplo, están estos 5 datos, se suman, se dividen entre el total de ellos, que son 5, y nos da 4. La media es la que más se utiliza porque es la más representativa, es decir, tiene en cuenta el valor de todos los datos y es la más confiable a la hora de estimar los estadísticos de la población a partir de los estadísticos de la muestra. No se utiliza cuando hay datos imprecisos, por ejemplo, mayor de 10, porque si uno tiene 4 más de 10 no hay forma de sumarlo. O cuando hay datos atípicos, o sea, muy diferentes a todos los demás. Ejemplo, en una casa viven 5 personas con una media de 18 años. ¿Qué personas se imagina? ¿Un grupo de adolescentes? No, son una abuelita de 70 años y 4 nietos de 3, 4, 5 y 8 años. El dato atípico 70 crea un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Es una inclinación de los datos que en este caso genera error. Entonces, cuando hay datos atípicos, no se utiliza la media. Mediana es la otra medida de tendencia central, que es el valor central luego de poner todos los datos en orden. Cuando no se puede utilizar la media, se utiliza la mediana. Ejemplo, tenemos estos 5 datos. Primero lo ponemos en orden y el dato de la mitad es la mediana. Tenemos estos 4 datos, los ponemos en orden. Como son 2 datos, hay que buscar la mitad entre ellos. Entonces los sumamos y los dividimos entre 2 y la mediana es 3.5. La otra forma de hacer el análisis descriptivo es con las medidas de dispersión, que es la estimación del grado de separación de los datos. Ejemplo, una media de 30 años. Tenemos este grupo de adolescentes jóvenes entre los 25 y los 35 años. Pero vean ustedes que este otro grupo de personas también tiene una media de 30 años, pero ahí hay niños, jóvenes y adultos entre los 10 y los 50. ¿Por qué son tan distintos y tienen la misma media? Porque la dispersión de los datos es diferente. En el primer grupo van de 25 a 35, o sea, son 10 años entre el menor y el mayor. En cambio, en el segundo grupo hay 40 años entre el menor y el mayor. Se podría pensar que es fácil, es obtener el promedio de las desviaciones y listo, ya sabemos qué tan dispersa es una determinada muestra o población. Por ejemplo, tenemos estos datos, la media es 4, a cada uno de los datos le restamos la media y ahí encontramos la desviación. Arriba, por ejemplo, 1 menos 4 me da menos 3, es decir, el dato 1 tiene una distancia de 3 unidades de la media que es 4 y como es a la izquierda es negativo. La última, 9 menos 4 igual a 5, entonces el dato 9 tiene una desviación de 5 unidades y es positiva, o sea que es a la derecha. Entonces vamos a sacar la media de las desviaciones, pero encontramos que es 0. La media de las desviaciones siempre es 0. Entonces, ¿cómo sacar un promedio de las desviaciones? Lo que se hace es que se elevan al cuadrado. Al hacer esto, como ustedes observan, todos los números son positivos. Y entonces, ahora sí se puede sacar la media. 36 dividido entre 5 datos nos da 7.2. Esto se llama la varianza. Entonces, ¿qué es la varianza? Es la media de las desviaciones elevadas al cuadrado. La media, como ustedes observan, de las desviaciones elevadas al cuadrado. Pero si en el ejemplo fueran años, el resultado sería 7.2 años cuadrados. ¿Conocen los años cuadrados?
Entonces es mejor sacarle la raíz cuadrada para que ya nos dé 2.7 años normales. Esto se llama desviación estándar. Resumiendo, la varianza es la media de las desviaciones elevadas al cuadrado y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esta es la fórmula de la desviación estándar poblacional, donde la S sigma es igual a la raíz cuadrada de lo que acabamos de ver, es decir, de la sumatoria de las desviaciones elevadas al cuadrado entre el tamaño de la población. Esta es la fórmula de la desviación estándar de la muestra, donde S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones dividido entre, miren ustedes, el tamaño de la muestra menos 1. ¿Para qué esto? Para corregir desviaciones estándar muestrales erróneamente cortas en muestras de pequeño tamaño. Vamos a explicar esta parte. Ejemplo. Los 400 estudiantes, digamos, del programa Deportes y Recreación, casi todos tienen edades entre 18 y 24 años, supongamos. Sin embargo, hay dos estudiantes de 16 y un estudiante de 46 años. Pregunta. Si al azar obtenemos una muestra de 10 personas, ¿qué tan probable es que queden incluidos los estudiantes de 16 y 42? Respuesta muy poca. Lo más seguro es que no queden. O sea, en muestras pequeñas los datos extremos no quedan. Entonces su amplitud es menor que la de la población. Si observan en la gráfica, por ejemplo, ahí se observa que la muestra tiene entre 18 y 32 años, pero estos datos extremos no quedaron. Entonces, para intentar evitar este error, se divide entre el tamaño de la muestra menos 1, lo que amplía la desviación estándar y la asemeja a la de la población. Otra medida de dispersión es el rango, que este es muy sencillo, es el número mayor menos el número menor. Aquí tenemos estos datos, los ponemos en orden, al número mayor le restamos el número menor y tenemos 8. El rango intercuartil es la distancia entre el tercero y el primer cuartil. ¿Cómo es eso? Vamos a imaginarnos un pionono y lo vamos a partir en 4 partes iguales. ¿Cuántos cortes se hicieron? Aunque salieron 4 partes, se hicieron 3 cortes o cuartiles. La distancia entre los cuartiles tercero y primero es el rango intercuartil. Entonces, primero se obtiene la mediana o segundo cuartil, es exactamente el mismo valor. Se obtiene la mediana de la primera mitad, que es el primer cuartil, la mediana de la segunda mitad, que es el tercer cuartil, y al tercero se le resta el primero. Ejemplo, tenemos estos números, los ponemos en orden, buscamos la mediana, que es 4 o segundo cuartil. No vamos a tener en cuenta esta mediana, la dejamos aparte y miramos los números que quedan a la izquierda. La mediana de esos 3 números es 3, o sea que es el primer cuartil, y la mediana de la segunda mitad es 6, ese es el tercer cuartil. Al tercer cuartil se le resta el primero y nos da 3. Ejercicios. De los siguientes números 1, 9, 1, 8, 1 de una muestra, obtenga las siguientes medidas estadísticas. Mediana, media, varianza, desviación estándar, rango y rango intercuartil. Con mucho gusto, gracias por la atención. Ejemplo. Los 400 estudiantes, digamos,
del programa Deportes y Recreación, casi todos tienen edades entre 18 y 24 años, supongamos. Sin embargo, hay 2 estudiantes de 16 y un estudiante de 46 años. Pregunta: si al azar obtenemos una muestra de 10 personas, ¿qué tan probable es que queden incluidos los estudiantes de 16 y 42? Respuesta: muy poca. Lo más seguro es que no queden. O sea, muestras pequeñas, en muestras pequeñas los datos extremos no quedan. Entonces su amplitud es menor que la de la población. Si observan en la gráfica, por ejemplo, ahí se muestra que ahí se observa que la muestra tiene entre 18 y 32 años, pero estos datos extremos no quedaron. Entonces, al dividir entre el tamaño de la población menos 1, se corrige, al menos en parte, esas desviaciones estándar pequeñas. Al dividir entre el tamaño de la muestra menos 1, se amplía la desviación estándar intentando corregir este error. Entonces, para muestras